Ok, vamos a empezar con los microorganismos de hoy. Hoy tocan tres microorganismos. Dije Bacillus cereus, de Clostridium tetani y botulinum, ¿verdad? Sí, Bueno, pues Bacillus cereus, vamos a ver. Háblame algo de eso. en Bacillus cereus estamos en lo gran positivo, ¿verdad? Ujú, Suerte vayamos a la base de gran positivo por ahora. Entonces, si uno se da cuenta, en todos los microorganismos que tocan hoy, forman esporas. ajá, los bacillus, tanto el Clostridium como el Bacillus forman esporas. Entonces viene una pregunta. ¿Cómo se llama el ácido, el ácido el que compone el el caparazón, como el core de la espora? Cuando, cuando la, cuando la bacteria pasa de estado vegetativo a espora, yo no estoy presentando, Gigi. Cuando la bacteria pasa de estado vegetativo a espora, ella sintetiza un ácido per se. ¿Cómo se llama? Se llama ácido dipicolínico. Bien, ácido dipicolínico. Eso es esto. Cuando ustedes escuchen esto es un marcador como específico ya de espora. Una cosa, La Miguel, tú síntesis ves del la ácido proyección bien. dipicolínico. ¿Perdón? A Miguel, si ves la proyección bien, porque a mí todavía como que no me ha cargado. Ve como Sí, ya se ve. a mí todavía no se me ve. Ok. Voy a entrar y voy a salir, ¿qué tú dices? Sí, entra y sal. Entra y sal. Ok, ya. Sí, ya se ve. Ok. Entonces ácido dipicolínico. Cuando ustedes escuchen eso, ustedes ya saben que esa espora está o sea, que esa bacteria está en forma esporulada. Bien, entonces Bacillus cereus me sigue diciendo, sígueme contando. Aquí básicamente, a nivel de la manifestación, es prácticamente una diarrea que provoca. Ok, pero Lo que tiene de relevante, ujú, así como que la diferencia, digamos, de las demás, es como lo que la causa, que es como ujú. la comida recalentada y cosas así. Exacto, el reheated, se llama Reheated Rice Syndrome. El Reheated Rice Syndrome. Cuando tú recalientas pastas o, em, o arroz, puede encontrarse este, este microorganismo. Se puede encontrar tanto las toxinas de este microorganismo, que se llama la cereulida, o puede encontrarse el microorganismo per se. Bien, entonces al principio se produce un síndrome emético. Bien, un síndrome emético que ocurre dentro de las 6 horas de haber consumido la, eh, el alimento, porque es de origen toxigénico, es por la toxina. Y cuando tú consumes cuando tú consumes la bacteria y la bacteria empieza a sintetizar las toxinas ya dentro del tubo intestinal, entonces ahí te produce un síndrome diarreico. Bien, te produce un síndrome diarreico. Entonces, eso es lo más importante del Bacillus cereus. Ok, entonces tenemos dos microorganismos importantes ahora. El Clostridium tetani y el Clostridium botulinum. Entonces, el Clostridium tetani, vamos a ver, ¿dónde se encuentra? Primero dime dónde se encuentra. No me hable de diagnóstico de laboratorio. En lo próximo.
Hábleme de la epidemiología, manifestaciones clínicas, todo eso. El diagnóstico de laboratorio, como yo le dije, eso es una botella que ustedes la hacen per se ya con los diagramas eso de gran positiva, de gran negativa. Entonces, háblame de per se, de la característica de esa bacteria. ¿Es un gran positivo? ¿Es aerobio o anaerobio? Anaerobio. Es anaerobio. Bien, ¿dónde se encuentra? En los clavos oxidados que están en el piso. ¿En dónde que se encuentra el Clostridium? No en la tierra. En la tierra, en la tierra, en el tubo gastrointestinal de diferentes animales y en la tierra. De hecho, de hecho, el olor, cuando ustedes huelen, cuando ustedes van al campo, ¿verdad? El campo tiene como un olor característico, ustedes pueden decir, ¿verdad que sí? Cuando ustedes están como en un campo, como que la tierra per se y la grama tiene un olor característico. ¿Saben a lo que me refiero? Ese olor, parte de ese olor es por la cantidad de Clostridium que se encuentran ahí. Bien, producen ese olor, o sea que se encuentra en la tierra, se encuentra ahí. Entonces, esa vaina de los clavos oxidados, eso no es así. Todas las heridas sucias con tierra, con heces, con lo que sea, puncture, heridas profundas de más de 1 centímetro de profundidad, heridas, quemaduras, todo, cualquier herida cutánea infectada, o sea, no limpia, vamos a ponerla de esa manera, una herida no limpia, entonces tiene el riesgo de producir tétano. Bien, entonces, ok, eso es el microorganismo, esa es la epidemiología. Vamos a hablar de la fisiopatología. Entonces, el Clostridium tetani tiene dos toxinas. ¿Cuáles son? Miguel, vamos a ver, dime cuáles son esas. Tu micrófono otra vez, hermano. Qué lío. Ya. Sí. Ok. Miguel, vamos a ver, dime. Háblame de la toxina. De la toxina. ¿Cuáles son las toxinas del Clostridium tetani? No, 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 no. ¿No la leíste? Bien. ¿Tú preparaste el tema? O sea, preparaste alguno de los microorganismos. Yo estaba de servicio, llegué hace un rato. Está bien. Eso no es excusa, pero está bien. Javier, Está bien. no, claro, porque si no, dime, ¿qué hacemos? Ok, tetanoespasmina y tetanolicina. Tetanoespasmina y tetanolicina, esas son. La tetanolicina es una toxina hemolítica, pero la tetanoespasmina tiene una característica, se conoce como una avetoxina, avitoxin. Las avetoxinas son toxinas que tienen una subunidad A y una subunidad B. La subunidad B es la que se une al tejido. Entonces la subunidad B del Clostridium tetani se une al gangliósido GM2 de las neuronas, o sea, de las neuronas periféricas, o sea, de las fibras nerviosas periféricas. Manín, eso que tú mencionaste suena igualito a lo de el Tay-Sachs disease, lo que se acumula. De Tay-Sachs, exacto. Tay-Sachs es una acumulación de ese gangliósido, sí. El Tay-Sachs disease. Pero que ese gangliósido per se encuentra en la superficie de las fibras neuronales. Yo en verdad no sé qué hacer nada de esas acumulaciones, porque como que yo nada más sé que memoria prácticamente eso.
O sea, yo no sé, yo no entiendo nada de lo que los lisosomas de Stronach disease significan. O sea, ¿a qué tú te refieres? No, porque que, O sea, yo sé que hay algo deficiente y algo que se acumula, pero ok, de tú la no sabes lo que función, son eso, tú no sabes lo que exacto, es eso, un ganglioso. Eso es la un, exosamidasa A, no, o sea, no sé nada de lo que o- significan esa cosa, de la que ok, hay que aprender. la exoaminidasa es una enzima. O sea, todas esas enzimas de acumulación lisosomal, o sea, son enzimas que degradan lípidos y glucolípidos modificados. O sea, lo que tú tienes aquí es que eso es un lípido básicamente de superficie que tiene modificaciones con carbohidratos. Esencialmente es eso. ¿Ok? El gangliosio es un lípido con carbohidratos agregados a él. Todas, todos esos componentes, la mayoría, son lípidos con modificaciones, o sea, con carbohidratos agregados. Esencial, eso es lo que son. Ok, entonces esto es un lípido con un carbohidrato agregado. Entonces, la tétanoespasmina del Clostridium tetani se une acá y a través de la B, de la subunidad B. Entonces, la subunidad A entonces va a realizar un transporte retrógrado. Bien, un transporte axonal retrógrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la proteína que se encargaba del transporte axonal retrógrado? La dienina, si es los microtúbulos que estamos hablando. Exactamente, la dineína. Porque, sí, porque el transporte axonal retrógrado es de los microtúbulos, eso lo vimos en Cellular Biology. Entonces, dineína, excelente. Entonces, esa toxina, a través de ese transporte axonal retrógrado, llega a la médula espinal. Específicamente, ella va a llegar a las interneuronas inhibitorias de la médula espinal. Ok, las interneuronas inhibitorias. O sea, en la médula espinal, ustedes tienen ¿verdad? Una asta anterior que tiene motoneuronas, ¿verdad? Lower motor neurons, motoneuronas inferiores. Y ustedes tienen interneuronas inhibitorias. Estas interneuronas, ellas inhiben a esa motoneurona anterior. O sea, las motoneuronas per se lo que hacen es que inervan el músculo esquelético. El músculo esquelético per se, del músculo, ¿verdad? Bíceps, tríceps, el músculo esquelético. Entonces, la tétanoespasmina llega a esas interneuronas inhibitorias que se llaman células de Renshaw. ¿Ok? Entonces, esta célula, o sea, si tomamos esta célula, ¿verdad? Y la vemos el axón, lo vemos en grande. Vamos a ver una membrana presináptica, ¿verdad? Una membrana presináptica. Una membrana presináptica. Entonces, acá en esta membrana presináptica que hay vesículas con neurotransmisores. Vesículas con neurotransmisores. Estas interneuronas inhibitorias tienen neurotransmisores inhibitorios. Dígase GABA y glicina. GABA y glicina. Entonces, ¿qué pasa? Para que esas neurotransmisores puedan liberarse a la sinapsis, ¿verdad? A la sinapsis, deben de unirse, debe de formarse un complejo proteico que se conoce como el complejo SNER. Y dentro de estas proteínas del complejo SNER tenemos a la sinaptotagmina, sinaptobrevina, sinaptoficina, etc. Entonces, estas proteínas lo que hacen, ¿dónde está el bounce? Okay. Estas proteínas lo que hacen es unirse entre sí para favorecer la liberación de la vesícula y del neurotransmisor acá a la membrana presináptica. O sea, esas proteínas se unen entre sí y así los neurotransmisores pueden cruzar
pueden pasar a la sinapsis. Bien, entonces esa unión acá, esa proteína, la proteína de interés en la cual se une en la tetanoespasmina, se llama sinaptobrevina. Bien, sinaptobrevina. Entonces, la tetanoespasmina se une aquí a la sinaptobrevina, la toxina, se une ahí y la inhibe. Por ende, no se pueden liberar esa vesícula de neurotransmisores y no se pueden liberar ese neurotransmisor inhibitorio. ¿Qué produce eso? Eso produce una hiperexcitación de esas motoneuronas anteriores. Se sobreexcitan. Y eso va a producir una contracción tónica, ¿verdad? Va a producir una contracción tónica en el músculo esquelético. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esa fisiopatología? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Vamos a ver, dime, Javier. Parálisis, como una contracción. ¿Parálisis? ¿Qué tipo de parálisis? Eh, no es flácida, es como sería espástica. Espástica, bien, spastic parálisis. Spastic parálisis, ok. Spastic parálisis, bien, ¿cómo vemos esas manifestaciones a nivel de los músculos? Por ejemplo, la parálisis, las contracciones tónicas de los músculos maceteros, o sea, los músculos de la boca. Ahí le dicen ¿Cómo se llama eso? Trismus, Trismus. sí. Trismus. ¿cómo así? O sea, la contracción de esos músculos, no entendí esa parte. Se llama así. O sea, la contracción de los músculos maceteros, los músculos de la masticación, se llama trismus. Se le cierra la boca, básicamente. Y no la pueden abrir. ¿Qué Ok, más? eso es lo de la risa sardónica entonces. Entonces, el risus sardonicus es la contracción de los músculos faciales. Bien, los músculos faciales, los músculos periorales y periorbitarios. Ok, ese es el risus sardonicus. Ok, entonces tenemos una contracción de los músculos. La peor de todita, lo respiratorio. O sea, la Puede diafragma. haber un paro respiratorio por parálisis del diafragma, ¿verdad que sí? O por contracción de la laringe. Pueden haber, en el tétano más severo, puede haber contracción de la laringe, cierre de la laringe, ¿ok? ¿Qué más? Si hay una contracción de los músculos paravertebrales, entonces, ¿cómo se torna el paciente? ¿Cómo se llama eso? El opistótono, señores. Opistótono eso es una postura arqueada por contracción de los músculos paravertebrales. Cuando termina de explicar, me da un chance para decirte algo de un paciente que estaba allá, que creo que puede interesar a la clase. Tenía tétano. Bueno, mira. Opistótono. Una contracción de los músculos paravertebrales. También hay contracción de los brazos están en aducción y en flexión. Bien, el cuello en extensión. Ok. Opistótono. Míralo ahí en un caso real. Otro caso real. Ok. Entonces, dime a ver. Ese paciente no se había vacunado de nada prácticamente. O sea, Ujú. era un doncito como de 70, no, tenía como 60 años. Era 60 años. Él se clavó lo del clavo ese, o sea, el clásico, por eso yo lo dije ahorita. Ujú. Y se lo dejó infectar. No fue a ningún lado. Y era diabético. También de eso era diabético. Entonces él fue ya cuando tenía una úlcera del tamaño. Y después empezó como, lo trataron como que si fuera un ACV. Cuando después vinieron y se le trancó la mandíbula, dijeron, no, espérate, o sea, ya la cosa se está poniendo difícil. Dio tiempo en tubarlo, pero ya tú sabes cómo fue con esa mandíbula cerrando.
lo lograron entubar, pero la cardióloga dijo que la presión no se la podían poner, la positiva, no se la podían poner muy alta. No sé, o sea, yo sé que hay una nomenclatura, una forma de hablar con eso de los ventiladores, yo en verdad no lo manejo, pero el plan era como que no podían mandarle mucha presión positiva porque pudieran provocarle un edema, un efisema subcutáneo por el choque de presiones, porque el diafragma se iba a mantener más o menos rígido y el tú mandarle aire, o sea, tú creo que la PIP alta, se Ajá, iba sí, a- la premium, esa misma. entonces no podían mandarle mucho aire porque ella decía como que pudiera hacer un efisema subcutáneo. O Lo que- un barotrauma, o sea, no necesariamente, o sea, se puede hasta producir o sea, básicamente un barotrauma, que se rompe una vía aérea y lo que hace Exacto, es que fu- entra aire al espacio pleural y por eso produce una exacto. atelectasis, se le colapsa el pulmón. También el paciente lo teníamos oscuro. Eso fue algo como que me intrigó mucho porque lo teníamos en un cuarto oscuro. Ajá, Tuvimos que forrarlo porque le daba un chill la luz y los músculos se contraían más aún todavía. Cuando la luz como que le exactamente. daba, se contraían más y ¿sabe qué más tenía ese paciente? Ah, la CK. Ajá, así. Exacto, la CK elevada, ¿verdad? Altísima, porque todos esos músculos, todo el mundazo contrayéndose durante 24 y picazo de horas, le iba a dar radiomiólisis y esa cosa. Entonces, el paciente eventualmente murió porque no había, eso era algo que estaban diciendo, que la mortalidad es altísima en eso. Muy Ujú. poco han sobrevivido, en verdad, con eso. No, eso sí No sé se, si han sobrevivido. no sobreviven, es rabia es que no sobreviven, pero Ah, rabia, sí. en tétano sí, lo que pasa, la mortalidad es alta, me parece que es mayor de un 50%, pero como quiera, pero no es de que 100% como rabia. Entonces, Rabia, sí, mira, es que se muere. esas son las manifestaciones clínicas, eso mismo que tú acabas de mencionar. Hay otras cosas que mencionar, por ejemplo, eh, todos esos episodios de contracciones sí son estimulados por estimulaciones sensoriales, tanto auditivas como visuales, como sonoras, o sea, todo tipo de estimulación, sobreestimulación eh, sensorial puede precipitar las contracciones. Entonces, ellos también tienen lo que se conoce como eh, la habilidad autonómica. Bien, la habilidad autonómica. La habilidad autonómica es un aumento, o sea, es básicamente una alteración, son alteraciones en la presión, alteraciones en la frecuencia cardíaca, de modo que puede el paciente hacer pico de hipertensión, puede hacer hipertensión, hipotensión, taquicardia, bradicardia, taquipnea, bradipnea, está lábil el sistema autonómico. Bien, entonces, de acuerdo al manejo de esto, de acuerdo al manejo, ¿verdad? De Clostridium tetani, ahí tenemos varias cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, se le da metronidazol. Lo primero es manejar el cuidado normal de la herida, ¿verdad? Debridar la herida, limpiarla bien, debridarla y limpiarla, básicamente. Se le da tratamiento, por ejemplo, antibiótico, idealmente el metronidazol, porque el metronidazol es bueno contra microorganismos anaerobios. Bien, el metronidazol, dentro de su mecanismo de acción, lo que pasa es que el metronidazol genera radicales libres dentro de el citoplasma del microorganismo anaerobio. Y acuérdense que los microorganismos anaerobios son anaerobios porque no tienen buenas capacidades de eliminar radicales libres. Por ende, el metronidazol afecta y daña
selectivamente, o sea, o preferencialmente a los microorganismos anaerobios. Entonces, se le da metronidazol a ese paciente. También se les dan benzodiazepinas, ¿verdad? Para disminuir un poco, intentar disminuir un poco las contracciones. Ese paciente debe estar aislado en un cuarto así, isolated de sonido y de luz. También hay algo que hacemos con la labilidad autonómica. Lo que tendemos a utilizar son beta bloqueantes que tienen una acción, una vida media corta. Bien, que tienen una vida media corta. ¿Tú sabes que usaban con él? Esmolol, Atracurio. Atracurium, Atracurio. Sí. Atracurium y Cisatracurium, Pancurone. Ok, Que eso como que ok, te... está bien, es un relajante Ajá, eso muscular. mismo. Un relajante muscular. Sí, Exacto. déjame pensar, por Dios, no me lo diga. Déjame pensar. No, yo estaba diciendo que tú ibas por ahí mismo. Yo, mierda, Espérate, que no me loco. lo diga, porque es así, tú tienes que pensarlo, eso es como un flashcard. Piénsalo primero y después si tú no te lo sabes, entonces tú la pides la respuesta, pero no me la digas. Un relajante muscular, eso es un no despolarizante, es un bloqueador de los canales nicotínicos, un bloqueador de los canales nicotínicos de acetilcolina, es un relajante muscular tipo no despolarizante. Entonces sí, tiene sentido porque estaban utilizando atracurium en ese paciente. Excelente, sí, tiene sentido. Entonces, beta bloqueante. ¿Qué estaban utilizando para la presión? Para el manejo de la presión y de la taquicardia que él tenía. En verdad no recuerdo. Bueno, pero según los textos dicen que, por ejemplo, tú debes de utilizar un beta bloqueante de una vida media corta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a pensar que ese paciente hace un pico de hace una hipertensión severa, una hipertensión, dígase, qué sé yo, 160 a 110. Entonces, en ese momento tú empiezas tu beta bloqueante, ¿verdad? Y regula la presión. Pero ¿qué pasa? Entonces ese paciente hace una hipotensión ahora, porque hay una labilidad autonómica. Hacen hipertensión, hipotensión, taquicardia, bradicardia. Entonces, ¿qué pasa? Ahora está haciendo el paciente una hipotensión y tú le tienes un metabloqueante metido. Entonces, aquí por eso que tú se lo pones en infusión. Y un metabloqueante ideal para estos pacientes sería un esmolol. Bien, un esmolol, porque el esmolol tiene una vida media corta. Y lo que tú haces es que desde que tú cierras esa infusión de esmolol, eso se metaboliza rápidamente y ya no tenemos el beta bloqueante en sangre y la presión puede subir. ¿Me entiendes? Entonces, eh, por ende se utilizan este tipo de fármacos para manejar los vitales, los signos vitales. ¿Qué más utilizamos? Vamos a ver, ¿qué más utilizamos con ese paciente? Sí, lo tenemos que intubar. Hay que proteger esa vía aérea. Eh, y ya, básicamente eso. Obviamente hay que estar la terapia con inmunoglobulina, pero vamos a verlo eso ahora en la prevención de la enfermedad. O sea, en la prevención tenemos lo siguiente. Tenemos pacientes que están, que están totalmente inmunizados, tienen más de 3 dosis de la toxina del toxoide, ¿verdad? Tetánico. Eh, y hay pacientes que tienen menos de 3 o, o tú no sabes, no sabes. El paciente no te enseñó la tarjetita, no sabe que si está inmunizado o no el paciente. Entonces, ¿qué tú haces? Eso, tenemos esto y tenemos que evaluar también la herida. Tenemos heridas que son limpias y superficiales, ¿verdad? Y tenemos heridas y tenemos todas las otras. Bien,
todas las otras heridas. Ok, entonces empezamos a evaluar la prevención. Un paciente con una herida limpia, superficial, menos de 3 inmunizaciones tiene, o no se sabe la inmunización, no se sabe. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Ese paciente está recomendado darle ponerle la vacuna. Bien, hay que darle un shot. Hay que darle un shot con la vacuna. Ok, hay que darle un refuerzo, se llama eso, un refuerzo. Ahora bien, tengo un paciente con una herida limpia, superficial, pero inmunizado. Bueno, en este paciente, si fue, ahí depende de hace cuántos años se inmunizó. Bien, hace cuántos años él se inmunizó. Si fue antes de los 10 años, o sea, hay menos de 10 años que él completó su esquema de inmunización. Si hay menos de 10 años que él completó su esquema, entonces en ese caso no hay que darle la vacuna, no hay que dar vacuna. Ok, ese paciente con esa herida limpia, menos de 10 años, totalmente inmunizado, no hay que dar la vacuna. Ahora, si fue hace más de 10 años que él se vacunó, entonces ahí sí tú tienes que darle un shot. Bien, tienes que darle un refuerzo a ese paciente de la vacuna. Entonces, si tú tienes todas las otras heridas punzantes, heridas sucias per se, heridas profundas, heridas quemaduras, etcétera, etcétera, todas las que no sean limpias y superficiales. Hubo menos, entonces, tú tienes menos de 3 inmunizaciones o no sabes. Bien, tiene menos de 3 inmunizaciones o no sabes el estatus inmune de ese paciente y es una herida sucia, pues ese paciente tiene que darle la vacuna más la inmunoglobulina. Ok, la vacuna y la inmunoglobulina a ese paciente. Inmunoglobulina antitetánica humana. Bien, entonces, esa herida está sucia, pero ese paciente cumplió su esquema de inmunización. Pues ahí nos hacemos la siguiente pregunta. 5 años. Él se inmunizó hace 5 años que él cumplió su esquema de vacuna. Hace menos de 5 años, sí. Pues no es necesario, no vacuna. No hay que vacunarlo, aunque sea sucia. Si fue hace 5 años, no hay que vacunarlo. Ahora, si fue hace más de 5 años, entonces ahí sí se le indica una vacuna, un refuerzo a ese paciente. Ok, entonces de esa manera es que nosotros prevenimos el tétano. Bien, tiene sentido eso, ¿verdad que sí? Sí. Ok. A ese paciente que ya le dio tétano, a ese paciente hay que darle su inmunoglobulina antitetánica, obviamente, y hay que darle su refuerzo también. Todo eso hay que hacerlo con ese paciente. Entonces, bien, ya, eso es tétano, señores. Bien, hay muchas cosas, ¿verdad? Porque es un tema bien testeado. Yo creo que vamos a dejar Botulinum para mañana, ¿no? Para Eh, ver los fármacos. ¿Tú quieres ver fármaco? No, yo digo que no. ¿Tú quieres que dejemos Botulinum para mañana? Pues para seguir dando fármacos. Está bien, no hay problema, yo no tengo problema. Vamos, Porque, mira, son las 8:57. no hay problema, pero no sería para mañana, sería para el lunes. Ah, yo lo digo por el tiempo, Está todo, sí, sí, no le para pare. No, meterme no, con pero fármacos. como quiera queda la bacteria, o sea, eso es parte de la clase.
Bueno, sí. Entonces, como quiere quedarla la bacteria. Bueno, lo que diga Miguel, hablamos ahorita. Miguel, tú decides. Miguel, vamos a ver. ¿Botulino o le doy a fármaco? Vamos a ver. Vámonos para fármaco. Se fue para fármaco esta vaina ya entonces. Ok, está bien, vamos a dejarlo ahí. Las bacterias. Ok, entonces entendimos esto, ¿verdad? Nosotros anoche. Eso no hay que explicarlo de nuevo. O le damos una repasadita, ¿qué tú dices? Yo creo que Vamos tuvo claro de claro, en verdad. ok. Si tú quieras no pregunta. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacerle una preguntita. Un par de preguntitas. Vamos a formular un caso. Eh, espérate, ¿dónde está la vaina? La herramienta de corte que me da aquí. Yo voy a tomar esto. Ok, pues tenemos acá. eh, tú sabes que déjame hacer otra aquí. Entonces, algo sencillo. Esa, esa, es mi- esa es mi baseline, ¿verdad? Mi reacción enzimática sin ningún tipo de modificación. Esa es mi base, mi control. ¿Ok? Sin ningún inhibidor, por ejemplo. Entonces yo tengo aquí, vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle nombre a esto. Esa es la A, esa es la B, esta es la C y esta es la D. Entonces yo quiero que tú me digas, yo quiero que me digan qué pasó en la A, qué pasó en la B, qué pasó en la D. Ok, vamos a ver. Vamos, primero dime la A. Con relación al control, ¿qué pasa con la A, Javier? ¿Qué tú me puedes decir de esa reacción A? A la A parece que le metieron más encima. Porque Ajá, subió el VMAX. excelente. Que la A tiene más Vmax, pues le introdujeron encima a esa reacción. Excelente. ¿Qué más tú puedes decirme de la A? La A, el KM es más bajo. Ok, ¿qué me El- dice eso? que con un chin de sustrato ya yo tengo una reacción, o sea, consigo más rápido el VMAX con menos sustrato. Entonces, pero, ok, de acuerdo a la característica per se de las enzimas, ¿no te da algo, no te dice algo, algún tipo, que tú puedes, si tú comparas, si tú dices que esta reacción A, si tú la comparas con la C, y tú dices que la reacción A tiene menos KM que la C, entonces, ¿qué tú me puedes decir de esas enzimas de la reacción A? Yo creo que es el mismo que lo único es la afinidad. Esa mierda. Demasiado duro, Miguel. El KM, de hecho, el KM es menor realmente.
en la C. Comparando la A con la C, la de la A tiene un KM menor, porque mira la mitad de la velocidad máxima. Mira la mitad de la velocidad máxima aquí. Y mira la mitad de la velocidad máxima aquí. O sea, la C y este sería la A. Entonces el de la A tiene menos KM que la C. Entonces el KM definitivamente está más bajo. Pero como tú dices, Tiene más afinidad la A. esas enzimas de esa reacción tienen más afinidad. Bien, tienen más afinidad. Entonces, ¿qué ustedes me pueden decir de la reacción B? Ok, vamos a ver la reacción B. Vamos a ver, Miguel, empieza tú. Tú me puedes decir de esa reacción. Hello, Sí, dime. ando. Estoy pensando ¿Estás pensando? Vamos a ver, Javier. que tiene menos afinidad Tiene menos afinidad. Vamos a ver, con qué tú sustentas eso? porque tiene el mismo KN que A. Bueno, yo no sé tú, pero yo como que veo que la B, mira ese sería la mitad de la velocidad máxima de la B y este punto aquí sería el de la C. Esto está más adelante que este, o sea que tendría un KM mayor al de la B. Porque lo que tenemos que compararlo es aquí en ese punto. Para yo comparar esos KM, yo tengo que verlo aquí. Y yo bajo esa línea hasta acá para yo ver cuál sería la concentración de ese sustrato que llega a esa misma velocidad media de la reacción. Entonces, definitivamente aquí se nota que el KM del B es menor que el del C. Entonces, el KM acá es menor también. Y ya sería la misma conclusión, ¿verdad? Esa enzima tiene mayor afinidad. Esa enzima tiene mayor afinidad. El Bmax acá, el Bmax realmente tiende, aparenta ser un poquito mayor, ¿verdad que sí? El Bmax realmente es un poco mayor también que en la reacción C. Entonces sí, ese Bmax, esto tiene un chima de enzima también en la B. No es tan obvia como en la A, pero sí. Ok, entonces, y en la reacción D, ¿qué tú me dices, Miguel? La reacción D. Que I got confused now. ¿Por qué te confundiste? ¿Qué te confunde? ¿Qué te confunde para yo explicártelo? Dime. O lo del KN. ¿Te confunde el KM? Sí, porque ¿Qué es lo que tú no entiendes? no se pone que si parte desde el origen, ¿verdad? O No, sea, desde el no origen. es desde el origen, no. El KM no. El KM es la concentración de sustrato que lleva a la mitad de la velocidad máxima. Tú buscas la concentración de sustrato en el cual corresponde a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, esa línea de aquí, esa es la mitad de la velocidad máxima. Entonces, la concentración de ese sustrato que llega aquí a la mitad de la velocidad máxima, eso es el KM. Entonces, En el otro cuadro, que uno seguía mucho de lo del inicio. sí, porque este es de la Michaelis-Menten. Lo que estamos viendo ahorita, lo que vimos de lo del inicio, ¿verdad? Lo que yo le mencioné que llega al origen.
eso es en el gráfico de Lineweaver-Burk, que es el que es recto, una línea recta. Este es el Michaelis-Menten. Entonces, tú lo que tienes que ubicar la mitad de la velocidad máxima y van a ver gráficos, van a ver líneas que vienen así y tú lo vas a comparar. Por ejemplo, mira, esta es la mitad de la velocidad máxima de ambas reacciones. Entonces, como tú puedes ver, este gráfico corresponde a esta KM acá y este gráfico corresponde a esta KM acá. Bien, esta concentración de sustrato. Ambas son la mitad de la velocidad máxima. Esta tiene más km que esta. ¿Ya lo entiendes? Sí, ahora creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo aquí, por ejemplo? En la línea D, en el gráfico D, ¿qué es que tú puedes interpretar? Dime cómo está el Vmax, dime cómo está la KM de ahí. Compáralo. Mira la mitad de la velocidad máxima aquí. Acá esto correspondería a la KM del D. Mira que llega, ahí es, en esa parte, ahí es que llega a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, Entonces el KM está aumentado. exactamente, el KM está elevado en comparación a al gráfico C. Entonces el KM está elevado. Y el Vmax, ¿qué tú crees? También, Ok, déjame, entonces mira el sí, Vmax aquí, mira la línea del Vmax. Mira la del C acá y mira la del D ahí. la del D. Tan igual. O sea, es una línea recta que hay ahí. O sea, aquí están igual, totalmente igual. Ok, ese Ok, Vmax es igual. El Vmax es hasta donde llega la velocidad máxima de la reacción. Bien, en el punto donde todas las enzimas están saturadas. Entonces, no importa en dónde, qué tanto sustrato tú necesites para llegar a un Vmax. Al final, cuando tú llegas al Vmax, tú en el punto en que llega, eso tú lo vas a comparar con los otros gráficos. Aquí tú ves que llega un poquito más tarde, pero eso es porque tiene menos afinidad por el sustrato. Por eso es que llega un poco más tarde al Vmax, pero llega al mismo Vmax en comparación con esta, con la C. Bien, entonces entiendo. el Vmax es igual. Vmax es igual. Ok, entonces vamos a dejar el Lineweaver Burk, vamos a interpretarlo el lunes. Ok, para darle para repasar más preguntas de esto y verla junta con la de Lineweaver Burk. Ok. Bien, Entonces, vamos a seguir, a continuar con farmacología. Entonces, miren, bioavailability. La fracción de el fármaco que después de ser administrado, esa fracción que llega al, a la circulación, eso corresponde a la al bioavailability. Bien, la biodisponibilidad. Entonces, cuando ustedes administran un fármaco por vía oral,
usted administra un fármaco por vía oral, parte de ese fármaco va a degradar por el primer paso hepático, ¿verdad? O sea que cuando cruce por el hígado se va a degradar. Entonces, de lo que no se degradó por ese paso hepático, entonces eso va a llegar a la circulación. Entonces, es una fracción usualmente. Bien, va a ser una fracción que va a llegar. Ustedes le dan 40 miligramos y cuando viene a ver, llega a 20 miligramos. Entonces, ¿cuál fue la biodisponibilidad? De un 50%, ¿verdad que sí? Que llegó a la mitad. Entonces, si tú administras una droga vía intravenosa, la biodisponibilidad es 100%, porque tú estás dando la droga directamente al a los vasos sanguíneos, entonces nada se pierde por el hígado, por el primer paso hepático. Bien, entonces, ¿entienden ese concepto? Sí, Ok, entonces eso no, ese gráfico per se no deben de dominarlo. Eso no, usualmente no lo preguntan. Entonces, volumen de distribución es el volumen teórico, ¿verdad? Al cual se va a distribuir el fármaco en el espacio, o sea, en los diferentes compartimientos corporales. De modo que, por ejemplo, si el fármaco solamente si tiene un volumen de distribución bajo, te habla de que de que solamente se distribuye al compartimento intravascular. O sea que tiene baja distribución. El fármaco solamente está en la sangre, ok, distribuido dentro del vaso sanguíneo. Por ende, te menciona de que es un volumen de distribución bajo. Vamos a representarlo esto, por ejemplo. Ustedes tienen normalmente células, ¿verdad? Que representan el intracellular fluid. Van a tener extracellular fluid, todo lo que es fluido que no es una célula. Entonces, ese extracellular fluid, ustedes van a tener vasos sanguíneos, eso se llama intravascular, volumen intravascular, y lo que está fuera del vaso sanguíneo, que se llama intersticial. Bien, el volumen del intersticio, o sea, entre la célula y el vaso sanguíneo. Entonces, ustedes pueden tener un fármaco que solamente se quede aquí, en el espacio intravascular. Eso te habla de que el volumen de distribución es bajo. Bien, es un volumen bajo. Ahora, ustedes pueden tener otro fármaco que se distribuya en todo el ECF, que solamente se queda acá en el ECF. Ese tiene un volumen de distribución medio, por ponerle un valor teórico, ¿verdad? Pero ustedes van a tener fármacos que se van a distribuir por todo, tanto el ECF como el ICF. Bien, se van a distribuir en todo el cuerpo, básicamente. Y esos son los fármacos que tienen un volume of distribution que es alto. Ok, entonces entienden a lo que se refiere eso ya. está heavy. Ok, entonces esos fármacos que tienen un volumen de distribución bajo, se menciona que la razón por la cual pasa esto es porque tienen una alta unión a proteínas. Si los fármacos tienen, o sea, si dentro de sus características principales, sus características químicas per se del fármaco, tiene alta afinidad por las proteínas plasmáticas, entonces su volumen de distribución va a ser bajo porque se va a quedar dentro de la sangre, ¿verdad que sí? Tiene sentido. Si él se une a las proteínas del plasma, entonces él se va a quedar solamente dentro de la sangre porque tiene afinidad por esas proteínas. ¿Entienden? Está heavy. Ok. Pues entonces, Ajá. a ver, no me llega un ejemplo ahora,
Pensé en uno, pero se me fue. O sea, todo lo que se una a alguna proteína plasmática, la distribución va a ser Va a ser baja, baja, porque va a ser se baja. va a quedar ahí. A mí Bien. llega un ejemplo rápido, pero no. Bueno, por ejemplo, lo que se une en albúmina, pero Exacto, los pensé fue como fármacos que se unen, electrolitos y cosas así. los fármacos que se unen a albúmina, que son fármacos básicos, los que se unen a la albúmina, porque la albúmina es ácida. Los fármacos, perdón, déjame ver, eran los, sí, los fármacos ácidos, perdón, son los que se unen a la albúmina. A los que se unen a la glucoproteína, alfa-2-glucoproteína ácida, son los básicos. Entonces los fármacos básicos se unen a la alfa-2-glucoproteína ácida y los fármacos ácidos se unen a la albúmina. Ok, entonces, miren acá cuando un fármaco tiene un volumen de distribución alto. Se va a unir a todos los tejidos, incluyendo el FAT. Entonces, si un fármaco tiene un alto volumen de distribución, esto te habla de que son fármacos que son lipofílicos. Son fármacos pequeños lipofílicos. Porque la única forma en la cual ellos van a poder unirse a todos los tejidos, incluyendo el FAT, es que sean lipofílicos, o sea que puedan atravesar la membrana celular y depositarse en los adipocitos. Bien, entonces, solamente con saber el volumen de distribución, ya ustedes saben más o menos cuáles son las características de ese fármaco. Si tiene alta unión a proteína, va a tender a ser un volumen de distribución bajo. Moléculas grandes y cargadas, acuérdense cuando las moléculas tienen carga, no pueden atravesar la membrana celular, por ende se van a quedar en la sangre solamente. Bien, entonces cuando tienen un volumen de distribución alto son porque son moléculas pequeñas, lipofílicos, con capacidad de atravesar la membrana celular y de depositarse en el tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, a eso que hace, eso es lo que alude el volumen de distribución. Entonces, el aclaramiento sencillamente es, déjame enseñarle, el clearance per se, eso lo vamos a ver bien en fisiología renal, pero para que ustedes entiendan, es el volumen de plasma que es aclarado de una sustancia por unidad de tiempo. Esto sería el glomérulo. Bien, esta sería la arteriola aferente. Esta sería la arteriola eferente. O sea, el glomérulo per se, cápsula de Bowman, esta sería la cápsula de Bowman, ¿verdad? O sea, esto aquí compone el glomérulo. Entonces, y estos serían hacia acá estarían los túbulos renales. El punto es que, miren, ustedes tienen una unidad de plasma que tiene un fármaco per se. Tiene un fármaco. Esa unidad de plasma tiene este fármaco ahí en azul. El aclaramiento, lo que te dice el aclaramiento es esto. Es el volumen de plasma que es aclarado de esta sustancia. Bien, el volumen de plasma, eso que es aclarado de una sustancia por unidad de tiempo. Eso es lo que te da el aclaramiento. O sea, estas sustancias se irían ya por aquí, ¿verdad? A ver de aquí. A ver del riñón. Entonces, eso es el aclaramiento. Un volumen de plasma que es aclarado. Es liberado de una sustancia. Eso lo vamos a entender bien a nivel de fisiología renal y vamos a ver ejercicio de cómo se calcula eso y todo eso. Entonces, vida media. Vida media es el tiempo en el cual se elimina la mitad del fármaco administrado. Bien,
el tiempo requerido para eliminar la mitad del fármaco administrado. Entonces, fíjense como si yo, esto sería si yo administro un fármaco y no lo vuelvo a administrar. Lo administro una vez y no lo vuelvo a administrar. Por ejemplo, yo administré 100. Pasó una vida media. Una vida media depende del fármaco. Hay fármacos que tienen vidas medias altas y otros que tienen vidas medias bajas. Por ejemplo, yo voy a decir que este fármaco, una vida media equivale a 4 horas. En 4 horas se elimina la mitad del fármaco que yo tengo en sangre. ¿Ok? Si yo lo administré ahora, esto es cero, lo administré ahora, 100 miligramos. En una vida media, que en este caso, la de este fármaco es 4 horas, o sea que en 4 horas, una vida media, de esos 100, yo voy a tener, me va a quedar la mitad, que es 50. En otra vida media, dígase 4 horas más, me va a quedar la mitad de esos 50, que van a ser 25, ¿verdad? Y así sucesivamente. La mitad de esos 25, 12.5. La mitad de esos 12.5, 6.25. So on and so forth, ¿verdad? Entonces, a eso que se le llama, eso es lo que se entiende por vida media. Esto es en el caso de un first order kinetic, una cinética de primer orden, se llama eso. La cinética de primer orden te dice que el fármaco se elimina, la mitad del fármaco se elimina, la mitad, se elimina una proporción. ¿Ok? Entonces, a eso que se le llama vida media, eso depende, la vida media depende del aclaramiento. ¿Ok? Otra cosa, el aclaramiento no tiene que ser renal también. Yo le mencioné aclaramiento renal, pero cuando el fármaco se cruza por el hígado, el hígado aclara el plasma, ¿verdad? El hígado también tiene la capacidad de degradar esos fármacos y aclarar el plasma de esa sustancia. Bien, por ende ustedes pueden tener fármacos que tienen metabolismo o aclaramiento hepático y aclaramiento renal. Si tiene aclaramiento renal, el riñón lo elimina, lo excreta. Si tiene aclaramiento hepático, el hígado lo metaboliza y lo excreta también por vía biliar, usualmente por vía biliar. Una pregunta. Señor, dígame. Lo del First Order Kinetics, eso yo pensaba que era como que era una enzima que tú pudieras como, ¿cómo lo explico? Como que no importa lo que tú hicieras, ya eh, su velocidad de eliminación iba a ser constante. Ok, Era algo como así que ok, había leído. bien. Esto tú lo vas, eso ya yo sé lo que tú quieres decir. Eso tú te estás refiriendo a zero order kinetics. Pero vamos a entender bien eso. Vamos a entender bien eso ahora. Espera. Espera. Ah, yo tenía una... Ok, ok. Dime tu pregunta, Miguel. No, o sea, no, yo estoy pensando en fármaco, o sea que si para que eso haga una función, si es un fármaco, el fármaco debería darse cada 4 horas en ese caso, o qué pasaría si yo no espero, o sea, ese tiempo para ese fármaco. Ok, ok. Formula mejor esa pregunta. Tú me estás diciendo, por ejemplo, si un fármaco tiene una vida media de 4 horas, De cuatro entonces yo horas, sí, debería de de... 4 horas. ¿Cada cuánto yo debería dar el fármaco? ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? Exactamente. Ok, ok.
Miren qué es lo que pasa. Cuando yo doy un fármaco vía oral, concentración, tiempo. Cuando yo doy un fármaco vía oral, yo di acá en T0, o ahora, yo di 100 miligramos. Entonces, esto va a ser así. Esto va a llegar a un pico y luego en una vida media, va a llegar a la mitad de su concentración. En esa vida media yo doy otra dosis. Bien, una segunda dosis. Yo di 100. Aquí yo estoy dando 100 también, pero aquí en esa vida media me quedan 50, ¿verdad? Del fármaco que yo di ahorita. Esto va a subir de nuevo y va a llegar hasta la mitad de su concentración. Ahí yo doy otra dosis. Aquí yo doy otra dosis más. Fíjense que ahora los cambios de concentraciones son menores, ¿verdad? Porque es la mitad que se elimina. Es la mitad de lo que tenía. Y esto va a seguir así, y así, 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 hasta que yo llego a lo que se llama un steady state. Bien, un estado estacionario. Aquí la cantidad de fármaco que yo administro es la cantidad de fármaco que pierdo del cuerpo. Bien, entonces acá es que yo tengo que mantener mis concentraciones del fármaco por encima del umbral terapéutico y por debajo del umbral tóxico. Bien, y eso se logra administrando, como tú muy bien dices, esas dosis en la vida media en la vida media del fármaco para llegar al steady state. Si yo administro un fármaco más rápido, o sea que en vez de, si el fármaco tenía 4 horas, ¿verdad? Del steady state, o sea, 4 horas de vida media, perdón, una vida media de 4 horas, si yo lo administro cada 3 horas, ¿qué va a pasar? Bueno, pues cuando yo lo administre, cuando yo vuelva a dar la otra dosis, no se ha perdido todavía la mitad del fármaco en sangre, entonces eso va a subir más. Y esos picos van a subir más y van a subir más y eventualmente puede llevar a una dosis tóxica. Pero si yo lo administro más tarde, entonces sencillamente van a subir menos los picos, van a subir menos y puede ser que llegue a una dosis infraterapéutica. Bien, entonces sí, hay que administrarlo en cada half-life, el fármaco, hay que administrarlo en cada vida media. Mientras más corta sea la vida media, más problemático va a ser mantener este fármaco en el steady state. Porque cuando se pierde una vida media, entonces se está perdiendo 50% de ese fármaco. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando las vidas medias son cortas, hay que tener cuidado con las dosis, con el dosing rate. Ya cuando son vidas medias muy largas, por ejemplo, la hormona tiroidea, la levotiroxina, por ejemplo, que tiene una vida media como de 24, no, es larga, me parece que como 2 días. El punto es que, por ejemplo, si tú pierdes una dosis de levotiroxina, tú te tomas 2 al otro día y no pasa nada, porque es que es una vida media bien larga. Pero cuando son vidas media cortas, se pierde más rápido el fármaco. En fin. Entonces, señores, eso con relación al half-life de un first order kinetics. Entonces vamos a ir a mira, aquí esto es importante. ¿Cuántas vidas medias se necesitan para llegar al steady state? Usualmente son 4 a 5 half-life. O sea que cuando ustedes tengan 4 o 5 dosis de ese fármaco, hayan ingerido 4 o 5 dosis, ahí es que ustedes van a tener una concentración estable de ese fármaco en sangre.
antes de esas 4 o 5 dosis, como ustedes vieron, esas concentraciones van a subir mucho y van a bajar mucho. Después van a subir y van a seguir bajando y así hasta que esos cambios se van a hacer cada vez más mínimos y se llega al steady state donde se pierde y se ingiere lo mismo de fármaco. Bien, ok. Entonces, fíjense, la vida media depende, es inversamente proporcional al aclaramiento y eso tiene sentido. Si tengo mucho aclaramiento, tengo menos vida media. Si tengo mucho aclaramiento, tengo menos vida media, inversamente proporcional. ¿Ok? Es directamente proporcional al volumen de distribución. Si ese fármaco se distribuye en todo el cuerpo, tengo más fármaco en el cuerpo. Tengo más reservas de fármaco en el cuerpo. La vida media va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, esto del dosage calculations, eso es otra cosa de la que yo voy a hacer un taller. Bien, eso puede ser que lo hagamos el lunes, nosotros nos ponemos de acuerdo, pero vamos a hacer un tallercito, así como hicimos con Hardy Weinberg. Y yo le voy a mandar varias preguntas de eso y vamos a hacer un pequeño, vamos a hacer varias preguntas de dosage calculation porque esto se torna un poquito complicado. Ok, entonces eso lo tengo pendiente con ustedes. Ok, entonces mira lo del zero order versus el first order kinetic. Fíjate acá. ¿A qué que hace referencia esto de zero order, de first order? Es como tú estás orientado. O sea, first order elimination ocurre de esta manera siempre y cuando las enzimas que son responsables de eliminar ese fármaco no están saturadas. Bien, esas enzimas no están saturadas. Cuando las enzimas no están saturadas es que tú vas a tener una eliminación de primer orden. ¿Ok? Y se va a eliminar la mitad del fármaco cada vida media. Ahora bien, cuando las enzimas están saturadas o cuando la enzima que metabolizan per se el fármaco eh, son pocas per se, eh, ustedes van a tener una eliminación de tipo cero orden. ¿Qué significa eso? Que del plasma se va a eliminar una cantidad específica. Ok, una cantidad específica de fármaco. Bien, tomando el mismo caso de 100. Cuando un fármaco, tú administras 100 miligramos de ese fármaco y tiene una eliminación de tipo cero orden, entonces cada vida media, en una vida media tú vas a eliminar, por ejemplo, 10 miligramos de ese fármaco. Y a eso mismo es lo que tú vas a eliminar cada vida media. 10 de esas 90 en la otra vida media. Tú vas a eliminar 10 más, entonces te van a quedar 80 y así sucesivamente 70, 60. Bien, porque esto es básicamente, imagínense que todas las enzimas están saturadas. Todas las enzimas están saturadas. No importa la concentración del fármaco, solamente se pueden eliminar 10 porque que ya llegó el Vmax. Esas enzimas están en su Vmax. No pueden eliminar más de 10. ¿Entienden por qué que ocurre esto? ¿Entienden? Ok, Sí, estaban en su sí. VMAX, ya no hay forma ya. Exacto. Si están en su Vmax,
no importa la concentración, ellas van a eliminar 10 porque es que no pueden trabajar más rápido de ahí. Que están trabajando ya a su máxima velocidad, ya no más nadie. Exactamente, por ende, Era como el caso de ahorita, como que si había la C, la línea C, hasta ahí era que llegaba y punto. Ah, tú lo tienes todo. Exacto, por ejemplo el C, hasta ahí, ese Subimax, ya no hay forma de que suba más porque tú le puedes agregar más sustrato y si tú le agregas, hasta ahí es que va a llegar. Pero exacto, si tú le agregas más encima, puede llegar a donde está la A. exacto, solo el Vmax, así mismo es. Entonces, eso mismo es. Ya, o sea, eso es. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ok, mutear el micrófono, Javier. No sé si Javier o Miguel, ok. Entonces, eh, eso es lo que ustedes tienen que hacer. O sea, perdón, ya ustedes entienden esto. O sea, entonces, lo que tienen que hacer es sencillamente saberse qué, cuáles fármacos se eliminan en zero order. Y eso lo dice el libro. Dice fenitoína, etanol, aspirina. Fíjense que la aspirina te menciona que eso se elimina cuando está en concentraciones tóxicas. Es que se elimina por cero orden. ¿Qué significa eso? O sea, una pregunta. ¿Ustedes creen que puede haber un fármaco que se puede eliminar primero por first order y después por zero order? ¿Ustedes creen que eso puede pasar? ¿Qué ustedes creen? ¿Un fármaco ustedes creen que puede eliminarse por primer orden y después se pueda eliminar por zero order? ¿Qué ustedes creen? Si se saturan ya todas las enzimas, se mete a zero order. Exactamente, exactamente. Si las enzimas se saturan, va a eliminarse un constant amount, porque ya está en su Vmax esa enzima y no pueden trabajar más rápido de ahí. Bien, ok. Ok, ok, ok. Entonces, entendemos esto. Entonces, fíjense algo de aquí del first order. Que le voy a hacer la salvedad por si acaso no quedó claro. Como ustedes pueden ver, mientras más alta es la concentración, siempre y cuando las enzimas no estén saturadas, se va a eliminar más fármaco, ¿verdad? Porque cuando tengo una concentración de 4 aquí, se eliminan 2, ¿verdad? De ese fármaco, 2 unidades. Pero cuando tengo una concentración de 2 se elimina uno, ¿verdad? Acá se eliminó más que aquí. ¿Por qué ustedes creen que sea eso? Denle mente a eso y miren este gráfico ahí. O vamos a ponerle este que está más limpio. Espérate. Vamos a ponerte otro. Vamos a ponerlo limpio ahí. Ah, no. Este. Este gráfico, mírenlo y vamos a ver, denle mente. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes ven ahí que le pueda dar esa respuesta? La respuesta está ahí, en el gráfico. Deja ver. Sería como que según va pasando el tiempo, se van saturando y si se saturan, hay menos enzima y el Vmax tiene que bajar, algo así. Repítelo. Según va pasando el tiempo, eso Según quiere va decir pasando como, el tiempo.
Porque, o sea, digo el tiempo porque va como bajando, eran 4, después bajó a tanto, después bajó a tanto. Yo pienso que según se van saturando las enzimas, ya después hay menos enzimas y el Vmax tiene que bajar, algo así. Pero mira, ¿cómo tú hablas de tiempo? Mira ese Yo di, gráfico. Ese gráfico no oh, habla de tiempo. En ese gráfico hay yo sustrato era y en hay base al velocidad. otro gráfico. No. Yo te estoy diciendo que la respuesta a eso que yo pregunté está ahí en ese gráfico. Entonces, míralo y analízalo y piensa. Ahí no hay Repito tiempo. otra vez la pregunta, porque Ok. quizás estamos analizando algo Ok, erróneo. miren qué es lo que está pasando, miren. Fíjense que en un first order elimination, mientras más alto esa concentración, más se elimina. Fíjate, cuando hay 4 unidades de ese fármaco, en una sola vida media se eliminan 2. Pero cuando hay 2, en otra vida media solamente se elimina 1. Mira que pasa de 4 a 2, se eliminaron 2. Pasa de 2 a 1, se eliminó 1. ¿Verdad que sí? Que se está eliminando menos cuando hay menos concentración. Ya ahí está. ¿Verdad que sí? El KM, eso tiene que ver con el KM entonces ya. No. Que según o sea, el KM, por ejemplo, digamos, en el caso de la primera línea, si tú quieres, Lo pego de nuevo, lo no, que pego no de hay nuevo. nada. No, si tú quieres poner un número, pon un número 10 donde está donde dice KM. No, tú puedes Espérate, estar donde estábamos igual. espérate. Yo lo voy a pegar de nuevo, lo voy a pegar limpio. Ok. Lo voy a pegar limpio para que no se confundan. Míralo ahí. Por ejemplo, ¿Qué? donde dice KM, imagínate que es un 10, Ajá. ¿verdad? Y donde está la S, pongamos que es un 20. Ajá, digamos que es un 20. El Ajá. KM, eh, por ejemplo, donde está el día aquí, esa fue la cantidad de sustrato que se necesitó para llegar ahí. Lo hice al revés. Entonces, pon un 5 atrás de donde está el 10, digamos donde está a la mitad, como un 5 para atrás. Está bien. Entonces, Exacto, 5 era para atrás la 2. cosa. Espérate. Exacto, entonces, Le voy a poner un 5 ahí, espérate. Ahí. Ahí. ajá, Ahí te lo voy a poner. sí, está heavy ahí. Ajá. Entonces, se necesitaba 10 para tú llegar a que la enzima, digamos, trabaje a la mitad, digamos, ahí, al Vmax, a la mitad que el KM, ¿verdad? Necesitaba, digamos, 10 10 de miligramos, sustrato. Ajá. 10 de 10 sustrato. miligramos, 10 Entonces, miligramos, bien. en el otro gráfico veíamos que según se iba acabando el sustrato, te eliminaba menos. Exacto. Ya, o sea, Entonces, si ten 5, ya tú lo estás viendo ahí, o sea, mira la velocidad. Es cuestión de ver la velocidad. 5, mira la velocidad de la reacción. Con 5 de sustrato, mira este, 10. Mira la mitad de la velocidad máxima. Más sustrato, más velocidad. Más se elimina. Entonces, mientras más sustrato, siempre y cuando no esté insaturada, se va a eliminar más. Bien, se va a eliminar más cuando hay más sustrato. Y eso es lo que pasa en First Order Kinetics. Y eso tiene que ver con la misma cinética de las enzimas. De las enzimas que están eliminando eso. ¿Lo entiende? ¿Se entendió? O sea que en no, ¿cómo es que se dice? No hay saturación. Siempre y cuando no hay saturación. Siempre y cuando no haya saturación. eh, Mientras más concentración de sustrato haya, más rápido va a trabajar la enzima. Como ustedes vieron en el gráfico que lo acabamos de ver, mientras más concentración de sustrato hay,
más rápido va a trabajar la enzima. Más sustrato, más rápido, más elimina. ¿Lo entienden ya? Sí, ahora creo que sí. Sí, Entonces, pero luego llega un punto en donde se satura la enzima, ¿verdad? Y ahí no importa que tú aumentes la concentración del sustrato, ya no importa, porque ya está saturada. Ahí, en ese punto, ahí se va a eliminar una concentración, una cantidad específica. No se va a eliminar más de ahí porque no hay más enzimas. Bien, ahí estamos saturados, estamos en el Bmax. Ya a partir de ahí, de esa concentración, es que ese fármaco se va a eliminar por zero order. Todo lo que está, toda la concentración que no tenga que ver con el Bmax, todo esto va a ser first order kinetics. Bien, Entonces, en el first order es como que depende del sustrato. Hay muchos sustratos, se elimina mucho. En el cero ya depende de la enzima. Si se exactamente. saturaron, ya no importa que tú metas sustrato, no va a depender del sustrato. Tú puedes meter lo que tú quieras, ya hasta ahí es que llega y punto. Eso es lo máximo que va a llegar. Así mismo, así mismo es. Ya, o sea, ya yo creo, yo entiendo que ya ustedes ya entendieron el concepto ya de estas dos formas de eliminación. ¿Verdad que sí? sí, Entonces, como ustedes pueden entender, cuando, así mismo como un fármaco puede eliminarse primero por first order eh, y después pasa a zero order, también pasa lo contrario. Un fármaco que se elimina por zero order puede eliminarse eventualmente por first order después. Cuando ya se desaturen toda esa enzima, entonces ahí sí se va a empezar a eliminar por first order. Eso puede pasar cuando se desaturen. Entonces ya, entendimos eso. Ok, bien, pues vamos a continuar. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, ya vimos esto. Le dije, apréndanse eso. Son esos tres fármacos, fenitobina, usualmente ponen preguntas de eso. Se elimina zero order, siempre. El etanol, también. Aspirin empieza como first order y luego en toxic concentrations ya se elimina zero order. Ok, entonces fíjense acá. Esas son las fases del drug metabolism. Ustedes tienen fase 1 y fase 2. Fase 1 es dependiente de citocromo P450, de proteína dependiente del citocromo P450. No solamente son esas, pero son las más. El complejo de citocromo P450 es el más predominante. Entonces, acá lo que hacen, ustedes tienen son reacciones de reducción y oxidación. Acuérdense que estas reacciones producen radicales libres. Bien, entonces eso conlleva al daño hepático per se. Los fármacos primero se metabolizan por acá y luego pasan a fase 2 en donde se conjugan. Bien, se conjugan con varios componentes. Pueden tener metilación, glucuronidación, se le agrega ácido glucurónico, acetilación, sulfación, y todas estas conjugaciones tienen enzimas distintas. La TPMT, por ejemplo, es una enzima que metila. Bien, la TPMT es una enzima metiladora que es la tiopurina metiltransferasa, que metaboliza, por ejemplo, el azatioprine, muy importante.
la fuente de la metilación, de donde se sacan el sustrato de la metilación, acuérdense que es del S-adenosilmetionina. De ahí que se sacan las fuentes de metilación. Entonces ustedes tienen glucuronidación, que se le agrega ácido glucurónico. Eso depende de las glucuronosil transferasas, que eso son las mismas enzimas que le agregan el ácido glucurónido a la bilirrubina no conjugada, ¿verdad? A la bilirrubina y la conjugan. Estas mismas enzimas pueden metabolizar ciertos fármacos. Acetilación, N-acetiltransferasa. Las enzimas se llaman N-acetiltransferasa. Entonces, aquí ustedes tienen que hay fármacos que se metabolizan por acetilación. Hay una enzima, una N-acetiltransferasa que se llama NAT2, que hay alta variabilidad genética. Hay gente que tienen una mutación de NAT2 que lo hace metabolizar lento. Bien, que lo hace acetilar lento a los fármacos. Entonces, esas personas que tienen ese fenotipo de acetiladores lentos pueden tener más side effects, pueden tener reacciones tóxicas secundarias a los fármacos que se acetilan. Dígase la isoniazida. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Le damos menos isoniazida, le damos una dosis más baja, porque se va a eliminar menos. El aclaramiento de esa isoniazida va a ser menor en esos pacientes. Y tenemos sulfación también, que son por sulfatransferasa. Eventualmente, todo esto lo que va a hacer es que va a metabolizar los fármacos y lo va a volver más polares. Bien, más polares. ¿Qué significa que sean polares? Que se pueden excretar por vía renal más fácil. Eso es lo que significa que sean polares. Porque la polaridad hace que los fármacos no puedan ser reabsorbidos, que no se reabsorban fácilmente, que no atraviesen la membrana. Acuérdense de los iones, ¿verdad? Los iones no pueden atravesar la membrana, no, a menos que sea con un canal. Entonces, eso es lo que pasa con esos fármacos, que se vuelven polares, no pueden atravesar la membrana y se excretan por la orina. Bien, entonces lo vuelve polares. Ok. Entonces, esto lleva a esto, a hablar de esto, de la eliminación del pH urinario con relación a la eliminación de ciertos fármacos. Y vamos a ver esto acá, vamos a ver este asunto. Aquí, déjame ver. Déjame llevármelo para Paint. Entonces, fíjense en algo. Cuando ustedes tienen fármacos, hay fármacos, ustedes van a tener fármacos que son ácidos o fármacos que son básicos. Bien, fármacos que son ácidos, fármacos que son básicos. Los fármacos que son ácidos, los ácidos tienen la capacidad de donar un hidrogenión. Eso es en química básica. Eso es lo que hace un ácido, dona un hidrogenión. Entonces, un fármaco que es ácido, la forma polar de ese fármaco es cuando dona el hidrogenión, ¿verdad? Este es el fármaco aquí, miren, ese A. La A es el fármaco. Él es un ácido, tiene un hidrogenión, lo donó. Bien, entonces esta sería la base conjugada, se llama eso. Este fármaco está polarizado, tiene carga. A eso que se le llama polarizado, con carga. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo elimino este fármaco más fácil? ¿Cómo yo elimino un fármaco ácido? ¿Cómo yo favorezco su eliminación? Lo hago donar hidrogeniones. ¿Cómo un ácido débil dona hidrogeniones? Cuando no hay
hidrogeniones, ¿verdad? Si no hay hidrogeniones, el ácido que hace dona los hidrogeniones al ambiente y se queda polarizado. Entonces, ¿qué significa que no haya hidrogeniones? Eso significa que el pH está alto. Cuando la orina está alcalina. Bien, cuando yo quiero eliminar un fármaco ácido, yo alcalinizo la orina para que el fármaco se polarice. Bien, se polarice, done el hidrogenión y adquiera una carga. Y de esa manera él no se puede reabsorber a través de las membranas celulares. Se va a quedar atrapado en la orina. Bien, ¿entendemos eso? Está chulo. Ok. Cuando los fármacos son bases débiles es lo contrario. Fíjense la estructura de una base de una base. La base, cuando tienen el hidrogenión, están cargados, porque las bases tienen la capacidad de unir hidrogeniones. Esa es la definición de una base. Tiene una sustancia química que tiene capacidad de unir un hidrogenión. Entonces, ¿cómo es que? Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que esa base de esa forma que está cargada, cuando tiene un hidrogenión. Cuando tiene el hidrógeno es que ella tiene carga y está polarizado y por ende se puede eliminar más fácil. Entonces, cuando en la base no tiene carga, se encuentra de esta manera. El hidrógeno está por aquí, la base está aquí y la base no está cargada. Bien, no está cargada como ustedes pueden ver. Entonces, si yo quiero eliminar una base, ¿qué yo hago? Hago que esa base acepte un hidrogenión. Aumento la cantidad de hidrogeniones en la orina, en este caso. ¿Qué significa aumentar la cantidad de hidrogeniones? Disminuir el pH urinario, acidificar la orina. Entonces, acidifico la orina, los hidrogeniones se unen a la base y la base se queda cargada y se atrapa en la orina. Cuando ustedes hacen esto y eso se llama, este proceso se llama atrapamiento iónico. Bien, ustedes atrapan el fármaco cargado en la orina, en su forma ionizada, en su forma cargada. Bien, entonces, por eso es que cuando yo tengo una intoxicación por un fármaco ácido, doy un fármaco, o sea, alcalinizo la orina. Bien, un fármaco ácido, fíjense, aspirina, ¿qué le doy? Bicarbonato de sodio. Alcalinizo la orina, favorezco la eliminación de la aspirina, ¿verdad? Cuando tengo una intoxicación por una base débil, dígase anfetamina, ¿qué hago? Puedo utilizar ammonium chloride para acidificar la orina. Acidifico la orina, produzco atrapamiento iónico. Bien, entonces, ¿entendieron eso? ¿Lo entendieron? Está claro. Ok. Pues vamos a dejarlo ahí entonces. Ya está. Ya son las 10. Esto del PKA, esto per se, no necesitan saberlo. Esto para saber, eso mismo que yo le estaba explicando, esencialmente, con los cambios, de acuerdo al PKA, por ejemplo, si un fármaco básico, el fármaco básico va a tener un PKA que va a ser mayor a 7.4, ¿verdad? Mayor a 7. Y uno ácido va a ser menor a 7. Pero eso es el punto donde se encuentra el fármaco
en su forma ionizada y no ionizada, pero no, eso no es tan importante. O sea, eso yo no he visto que han hecho preguntas que tengan que utilizar ese concepto del pKa. Ahora sí, eso sí deben de entenderlo cuando son fármacos ácidos, cuando son bases débiles y por qué es que ocurre la eliminación de cada uno. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí y vamos, entonces continuamos ya con fármaco en la próxima clase. Miren que queda muy poco de fármaco, o sea, de farmacología general. Lo que quedan son un par de páginas. Dígase, esto de autonomic drugs, esto no lo vamos a ver ahora. Esto no lo vamos a ver ahora. Ok, no vamos a ver esto ahora porque esto tiene muchas correlaciones con otros órganos y lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver con relación a los órganos en particular. O sea, no vamos a ver las drogas. Vamos a ver el sistema autonómico, bien, vamos a ver el sistema autonómico, vamos a ver los receptores, etcétera. Vamos a ver los receptores a qué están asociados, que proteína G, ya eso nosotros lo vimos ya. Pero ya después de ahí no vamos a continuar. O sea, no vamos a ver los fármacos del sistema autonómico. No vamos a ver los fármacos. Entonces, probablemente para el lunes entraríamos a cardiovascular. Ok, Una cosa con respecto a cuando tú subrayaste ahí lo de proteína G. señor. Eso yo nada más, o sea, lo que nosotros sabemos de proteína G es en base, digamos, se podría decir, dos sistemas. Lo hablamos en glucólisis,